Hola, buenos días. Les habla la profesora Susana Cabrera del módulo de cálculo de remuneración, finiquitos y obligaciones laborales. ¿Ya? El motivo de este video es para, ¿cierto?, una retroalimentación de la primera guía que fue subida a la página del Instituto Comercial. Vamos a comenzar. La guía constaba de 3 ítems. El primer ítem era selección múltiple, el segundo era completar y finalmente era aplicación. De todas las guías que yo recibí, ¿cierto? Las revisé y la mayoría alcanzaron sus habilidades en los dos primeros ítems, ya sea selección múltiple y completar. Pero en la parte de aplicación ahí hubo un poquito más de debilidad. Pero, sin embargo, vamos a revisar toda la guía para poder revisarla, como bien digo, y ustedes puedan saber cuáles eran las alternativas correctas. En la primera pregunta del ítem 1 dice, ¿quién regula las relaciones laborales? Doy alternativa de la A a la D, ¿cierto? Y la alternativa correcta es la A, el Código del Trabajo y las leyes complementarias. Debemos recordar que nuestra base legal para todo el módulo, ¿cierto? Va a ser el Código del Trabajo y todo lo que tenga que ver con las relaciones entre trabajador y empleador. ¿Ya? Entonces la alternativa correcta es la A. Luego seguimos con la pregunta número 2. Según el artículo 3 del Código del Trabajo, y da 4 alternativas. El artículo 3 del Código del Trabajo habla de los conceptos de trabajador y empleador, ¿ya? Los define. Entonces, la letra A dice empleador puede ser una persona natural o jurídica. La B, el empleador solo puede ser una persona jurídica. C, el empleador solo puede ser una persona natural. Y por último, la D, el empleador puede ser una sociedad anónima. Aquí vamos a poner énfasis y vamos a recordar un poquito, ¿cierto? Que persona natural somos todos nosotros. ¿Ah? Somos todos nosotros, Susana Cabrera, persona natural, yo puedo contratar a alguien. Y las personas jurídicas son las empresas. Por lo tanto, el empleador, ¿cierto? Según el Código del Trabajo, puede ser una persona natural o jurídica, que es la alternativa A. Seguimos con la pregunta número 3. Seguimos dentro del artículo 3 y aquí tiene referencia al concepto de trabajador. ¿Cómo define el Código del Trabajo al trabajador? Alternativa A. ¿Es una persona jurídica que presta servicios intelectuales? B. ¿El trabajador presta servicios materiales? C. ¿El trabajador presta servicios intelectuales o materiales? Y D. ¿El trabajador es una persona jurídica? Bueno, lo dije anteriormente, que la persona jurídica son las empresas, ¿ya? Entonces, eso está completamente descartado. Aquí la alternativa correcta, ¿cierto? Es la letra C. El trabajador presta servicios intelectuales o materiales, ¿ya? Ejemplo, un abogado. El abogado presta sus servicios intelectuales porque él presta sus servicios, sus conocimientos, ¿ya? Eso tiene que ver con el intelecto. Avanzamos a la pregunta 4 y aquí nos vamos a otro artículo del Código del Trabajo. Recordemos que esta primera guía era para analizar algunos artículos importantes que nos iba a servir para todo nuestro módulo. Según el artículo 7,
Las partes de un contrato individual de trabajo son el empleador y el trabajador. B, el empleador y el empleado. C, el trabajador y el supervisor. Y letra D, el trabajador y el gerente. Bueno, acá la alternativa correcta, y para que ustedes ya vayan adquiriendo lenguaje técnico, vamos a hablar de que las partes, ¿cierto?, de un contrato de trabajo van a ser el empleador y el trabajador, ¿ya? En el contrato de trabajo, ¿cierto? El empleador es quien da el trabajo, ¿cierto? La empresa, y el trabajador es el que presta los servicios. Con esto completamos el ítem de selección múltiple y nos vamos al complete, ¿cierto? Debían leer cuidadosamente, ¿cierto? Y comenzar a completar la frase. Dentro de la guía que nosotros subimos a la página, también iban contenidos. Entonces, de esos contenidos, ustedes podían ir completando estas frases. 1. Según el artículo 7 del Código del Trabajo, dice, el contrato individual de trabajo es una convención. ¿Qué significa eso? Que es un acuerdo, ¿ya? Por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente. Aquí tenemos las partes del contrato, el empleador y el trabajador. ¿Y qué me están diciendo? Que ambos se obligan a hacer algo. A prestar servicio. ¿Quién es este? El trabajador, ¿cierto? A prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero. ¿De quién? Del empleador. Y aquel es el empleador, ¿cierto? A pagar por estos servicios una remuneración determinada. Finalmente, el contrato de trabajo, aquí existen las dos partes, el empleador y el trabajador. Uno se compromete a prestar servicios personales, que es el trabajador, y el otro se compromete a pagar una remuneración por estos servicios prestados. Avanzamos. Según el artículo 9 del Código del Trabajo, los plazos para firmar un contrato de trabajo son, lo que está en rojo es lo que ustedes debían completar. 5 días para los contratos de plazo menor a 30 días y 15 días para los contratos para plazos definidos. Aquí podemos agregar que son 5 días para los contratos, por ejemplo, de faenas, ¿ya? Para, para trabajos específicos y para trabajos menores de 30 días, el empleador tiene 5 días para poder confeccionar y que el trabajador firme el contrato. En cambio, si el contrato va a ser por 3 meses o de forma indefinida, en ese caso el empleador tiene 15 días para poder confeccionar y firmar los contratos. Seguimos. Según el artículo 10 del Código del Trabajo, nombre las estipulaciones mínimas que debe contener un contrato de trabajo. Me imagino que ustedes ya varios, por ser recursos humanos, ¿cierto?, han visto un contrato de trabajo. Es más, yo sé que muchos han trabajado y han firmado contratos. Y vamos a ir nombrando, ¿cierto?, algunas estipulaciones que debe sí o sí ir en el contrato de trabajo. Primero, el lugar y la fecha del contrato. Por ejemplo, Valparaíso, 30 de julio del 2020, o Quilpué, o Arica, etc. El lugar y la fecha del contrato. Luego, deben individualizar a las partes. Recordemos que las partes en el contrato de trabajo van a ser el empleador y el trabajador. ¿Y cómo las individualizamos? Identificando el nombre de la empresa, el RUT de la empresa, el domicilio. Por otro lado, tenemos que individualizar también a la otra parte, que es el trabajador.
con el nombre, la cédula de identidad, el domicilio, algunos ponen si es su estado civil, su profesión, etcétera. Luego debe ir un ítem con la naturaleza de los servicios que va a prestar el trabajador. Si va a ser cajero, si va a trabajar como administrativo contable, si va a trabajar como supervisor de planta, etcétera. ¿Cuál va a ser, cierto, la naturaleza de sus servicios? ¿En qué va a trabajar? Luego, también un ítem muy importante que va a ser el monto, la forma y el periodo de pago de la remuneración. El monto ya todos sabemos que eso se negocia en una entrevista de trabajo. La forma, si va a ser por transferencia electrónica, si va a ser con cheque, si va a ser con efectivo, que esa forma ya no se utiliza tanto. Y el periodo, ¿cada cuánto tiempo? ¿Va a tener quincenas o solamente va a ser de forma mensual? Luego, duración y la distribución de la jornada laboral. Esto es muy importante y también lo vamos a ver más adelante. ¿Cuánto va a durar, cuánto va a durar su jornada laboral? Puede ser 45 horas a la semana, que es lo máximo, ¿cierto? Y esta puede ser distribuida de lunes a viernes, de lunes a jueves o de lunes a sábado. A eso se refiere. ¿Cuánto va a durar su jornada laboral y cómo se va a distribuir? ¿Cuántos días a la semana va a trabajar? Después viene el plazo del contrato. ¿Cuánto dura? Generalmente los contratos son por un mes, luego otro mes y luego pasan a indefinido. O también pueden ser por 3 meses. Eso va a depender, ¿cierto?, de la negociación también que ustedes hagan en la entrevista de trabajo. Y por último, demás pactos que acordaran las partes, ¿ya? Eh, no sé, aquí podrían poner que se les va a entregar un kit de seguridad, ¿cierto? Cualquier cosa que quiera y que entre ellos negocien también tiene que estar en el contrato de trabajo. Pasamos entonces a la otra pregunta, también de completar. Recordemos que lo que está en rojo es lo que ustedes debían poner. Dice, según el artículo 22 del Código del Trabajo, la duración de la jornada ordinaria de trabajo no excederá las 45 horas semanales. ¿Ya? Lo dije delante. El trabajador, ¿cierto? No puede trabajar más de 45 horas semanales. Si lo hace, obviamente van a ser horas extras, ¿ya? Pero eso es lo máximo, ¿cierto?, que nos dice el artículo 22 del Código del Trabajo. Otro artículo, el 28. La duración de la jornada laboral será mínimo 5 días y máximo 6 días. Si el trabajador, ¿cierto?, tiene 45 horas laborales ordinarias, estas pueden ser distribuidas de lunes a viernes o de lunes a sábado, ¿ya? Siempre y cuando tengan las 45 horas semanales. Pero ese es lo mínimo y ese es el máximo. Yo podría, como administrativo, ponte tú, contable, podría trabajar de lunes a sábado sin ningún problema. Seguimos con el artículo 34. Dice, según el artículo 34 del Código del Trabajo, el mínimo destinado a colación será de 30 minutos. Aquí sabemos que es poquito, ¿cierto? Pero generalmente todas las empresas dan, no sé, 45 minutos, 1 hora, algunos dan 2 horas. Aquí lo importante que deben saber es que estos 30 minutos o este periodo de colación, de descanso, es de ustedes. Y ustedes no pueden trabajar en este periodo de colación. Esos 30 minutos o 1 hora que ustedes tengan es de ustedes. Ustedes pueden salir de la empresa, salir a comprar, pueden salir a almorzar afuera,
pueden destinarlo a lo que ustedes quieran, porque no se considera hora laboral. ¿De acuerdo? Seguimos. Según el artículo 41 del Código del Trabajo, se entiende por remuneración a las contraprestaciones en dinero y adicionales en especies avaluables en dinero, que debe percibir el trabajador del empleador por causa de un contrato de trabajo. Ya, aquí habla de la remuneración. ¿Qué es lo que es la remuneración? Es una contraprestación en dinero. Efectivamente, ¿cierto? Cuando uno tiene una remuneración, nos dan dinero. Pero hay algunas personas, ¿cierto?, que les dan especies que uno las puede evaluar en dinero, ¿ya? Como por ejemplo, em, los panaderos. Los panaderos, ¿cierto?, están en las panaderías y ellos generalmente se llevan 1 o 2 kilos de pan diario. Si nosotros ese kilo de pan o esos 2 kilos de pan le ponemos monto, un valor, van a ser entre 1.000 y 2.000 pesos diarios. Entonces eso va a ser una especie que se puede evaluar en dinero. O sea que aporta también a una remuneración, entre comillas, para el trabajador. Es un beneficio que se le da. Luego, según el artículo 41, y esto es muy importante para que después puedan confeccionar una liquidación de sueldo, eso se lo deben aprender sí o sí. Según el artículo 41, ¿cierto? No constituye remuneración. ¿Qué cosa no constituye remuneración? La movilización, la colación, la asignación familiar, la asignación de pérdida de caja y la asignación de desgaste de herramienta. ¿Ya? Esto no constituye remuneración o dicho de otra forma, son ingresos no imponibles. ¿Ya? Ingresos no imponibles. Luego, según el Código 42, ¿qué constituye remuneración? El sueldo o sueldo base, el sobresueldo, que son las horas extraordinarias, la comisión, que pueden ser comisión por venta, comisión de producción o bono de producción, puede ser comisión de profesión, reconocimiento de profesión. La comisión, bono o asignación es lo mismo, ¿ya? La participación, si es que el trabajador participa en un porcentaje de la empresa, también. Y por último, la gratificación. Estos 5 ítems constituyen remuneración, que significa que tienen y son parte de la remuneración imponible. Y esto también lo deben tener súper claro. ¿Por qué? Porque la remuneración imponible, la suma de estos 5 ítems, va a servir para poder calcular, ¿cierto? Y deducir los descuentos legales en nuestra liquidación de sueldo. ¿Estamos? Ya nos queda poquito. Seguimos con el último ítem que es de aplicación, ¿ya? Y aquí hubo algunos pequeños errores que los vamos a ir despejando. Dice, el artículo 28, ¿cierto? Habla de la distribución de la jornada ordinaria laboral y el artículo 34 habla del tiempo destinado para la colación. Entonces, ¿qué debían ustedes hacer? Era generar un horario para una persona que debe trabajar 40 horas semanales, ¿ya? Recordemos que el, el tope para trabajar son 45 horas, pero pueden trabajar 44, 43, 40, 30, en fin, ¿ya? Entonces aquí lo que yo les pedía era que generaran un horario de trabajo para una persona con 40 horas semanales. Y aquí hay uno, ¿ya? Una de las estudiantes generó uno que está espectacular. Ella puso que el trabajador iba a trabajar de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana a las 14 horas. Va a tener una hora de colación, que va a ser desde las 2 de la tarde hasta las 3, y que en la tarde iba a trabajar de 3 a 19 horas. Si ustedes suman
De 10 a 14, ¿cuántas horas tenemos? Veamos. 10, 11, 12, 1, 2. Tenemos 4 horas, ¿cierto? Y desde las 3 a las 7, ¿cuántas horas tenemos? 3, 4, 5, 6, 7. También tenemos 4 horas. Por lo tanto, va a trabajar 8 horas diarias, ¿ya? Y 8 por 5, 40. Así es que está perfecta este horario que hizo la estudiante. Luego, ¿cierto? Dice, el artículo 10 del Código del Trabajo habla de las estipulaciones básicas que debe contener un contrato de trabajo. Entre ellas, habla de la individualización de las partes. ¿A qué se refiere de ejemplo? Yo también ya lo dije delante, ¿cierto? Y se refiere a identificar a quiénes, al empleador y al trabajador. ¿Y cómo lo podemos identificar? Indicando el nombre, el RUT, el domicilio, ¿cierto? La profesión, el estado civil, algunos agregan correo electrónico, teléfono, etc. Eso era lo que debían eh, escribir en esta respuesta. Luego, el artículo 41 del Código del Trabajo habla de las contraprestaciones en especie avaluable en dinero. Según lo conversado en clase, yo conversé en clase con un curso, ¿cierto? ¿A qué se refiere? Y de un ejemplo. Bueno, se refiere cuando el empleador da a cambio de dinero una especie, el cual se puede evaluar en dinero. Ejemplo, un cuidador de una finca, de una parcela, ¿cierto? El empleador da como parte de la remuneración una casa eh, para que él pueda vivir, además de los servicios básicos como luz, agua y gas. Si todo eso lo llevamos en dinero, un arriendo, ¿cuánto puede salir? Pongamos que 100.000 pesos. Y entre luz, agua y gas, ¿cuánto podría gastar? Pongamos que 60.000 pesos. Entonces, finalmente, el trabajador va a estar recibiendo, entre comillas, ¿cierto? 160.000 pesos más, pero no lo recibe en dinero, sino que lo recibe en especie, ¿cierto? Va a tener casa, va a tener luz y va a tener agua. Finalmente, el artículo 47 habla de las gratificaciones. ¿Qué son las gratificaciones? ¿Cuándo se debe entregar y a quiénes se le otorga? La gratificación legal, ¿cierto? Es el reparto de las utilidades. ¿Qué son las utilidades? Son las ganancias que obtiene la empresa en un año comercial. Del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿cierto? Al 31 de diciembre se genera un balance general y uno puede ver si es que la empresa obtuvo o no obtuvo ganancias, utilidades. Si las obtuvo, por ley, según el código, ¿cierto? Tiene que repartir estas ganancias y a todos los trabajadores, ¿ya? Básicamente, ¿cierto? Hay varios artículos que hablan de esto, el 47 y también el 50, pero nosotros de aquí en adelante vamos a estudiar el artículo 50. Y según este artículo, se puede distribuir mensualmente esta gratificación. Por último, y para cerrar, ¿cierto? Una pequeña reflexión. En este nuevo proceso de aprendizaje, la calidad de los logros que alcancen va a depender del grado de implicación de cada uno de ustedes, convirtiéndose así en constructores de conocimiento. Les deseo mucho éxito de aquí en esta nueva etapa y esperemos que logren, ¿cierto?, los aprendizajes. Muchas gracias por escuchar.